Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan por aquí, por su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano? Dándole gracias primeramente a Dios, vamos a continuar lo que es el estudio del libro de los Hechos, que en días anteriores estuvimos hablando acerca de Pedro, ¿verdad? Y Juan, donde Pedro en Hechos 3:11 dice que da un discurso, el segundo discurso que ha dado hasta ahora. Recordemos que Pedro ya había dado un discurso en Hechos 2, donde 3,000 personas se hubiesen bautizado. Y entonces aquí vemos como Pedro dice que ellos, los judíos, parte de ellos, matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitado de los muertos, y de lo cual dice, nosotros somos testigos. Pedro dice, nosotros los apóstoles somos testigos de verdad, de que ustedes mataron al maestro, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí Pedro está hablando de que hay un cojo que ha sido sanado y que por la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces él le sigue diciendo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquí Pedro le dice a los demás judíos, le dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué pasa? Que este versículo aquí, el Hechos 3:19, se malinterpreta porque hay quienes dicen, mira tú ves, aquí dice que me arrepienta y me convierta, no tengo que bautizarme, yo no tengo que bautizarme, el bautismo no es nada, pero no se dan cuenta que aquí Pedro le dice esto a los judíos, pero a esos mismos judíos, él le dice en Hechos 2:38 lo que tienen que hacer para ser salvos. Arrepiéntanse, dice, y sean bautizados para el perdón de los pecados. Aquí, en esta conversación, le dice, bueno, ustedes ya saben esto, tienen que convertirse y arrepentirse. Y necesariamente el que se arrepiente ya entiende lo que tiene que hacer, obedecer la palabra, y esa obediencia lo va a llevar a arrepentirse. Pues aquí vemos a bautizarse, perdón. Pues aquí por lo menos vemos ahora donde Pedro y Juan van ante el concilio. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan están hablando con estas personas y le están diciendo lo que deben de hacer. Y aquí van ante el concilio. Mire, un concilio es una reunión de obispos y otras autoridades que ellos deciden sobre algún asunto de dogma y disciplina. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo el concilio existía, el concilio de sacerdotes. Ya ahora, tiempo real, ya el concilio no existe. Pero vemos quienes tienen concilio, pero no lo vemos en la Biblia. Ellos tenían su concilio, pero en la palabra, cada congregación, ¿verdad?, no tiene que ver con la otra. O sea, es autónoma. Por ejemplo, la iglesia del Señor no tiene un papa, no tiene un pastor que diga, no tiene un padre que diga, este domingo vamos toda la iglesia vestidos de azul. Porque entonces hubiera una iglesia central. La iglesia del Señor no tiene iglesia central. La iglesia simplemente de Cristo. Entonces cada congregación, aunque sean de Cristo, son autónomas. No tienen como este concilio que vamos a ver en el día de hoy. Realmente hay quienes tienen concilio, pero realmente no es bíblico. Pero vamos a ver más adelante, todo eso lo vamos a poder probar más adelante. Entonces, ¿qué dice? Que Pedro y Juan en Hechos 4, que es que nos toca el estudio, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entonces aquí ahora ellos aparecen
¿verdad? Estaban Pedro y Juan, y vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia de seguridad. ¿Quién eran los sacerdotes en ese momento? Los que oficiaban en el templo. Usted puede ver a Lucas 1, 5, 8 y 9. Y vivían en habitaciones adjuntas al mismo. El capitán de la guardia del templo era un sacerdote con un alto rango, solo inferior al del sumo sacerdote. Ahora, habla aquí que y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora aquí hay un grupo que se llama los saduceos. Los saduceos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran realmente los saduceos? Entonces podemos ver aquí que entonces los saduceos o saduceos eran grupos aristocráticos, o sea, de la alta sociedad y poderosa que pertenecía a una de las sectas judías. Entonces, ¿qué pasa? Ellos negaban la existencia de ángeles y espíritus y ellos no creían en la resurrección. Usted puede ver a Hechos 23:8 y a Mateo 22:23. Ahora bien, ¿qué era lo que hacía Pablo y Juan? Estaban predicando de la resurrección, porque, pues no solo hablan de la resurrección, Cristo volvía, porque recordemos que Cristo una vez muere, resucita al tercer día. Entonces, esta gente no creían en la resurrección y Pablo y Juan le están hablando. Entonces, estos saduceos aceptaban solo el Pentateuco como escritura sagrada. En tiempo de Jesús estaban encargados del cuidado del templo y el sumo sacerdote siempre era un saduceo. Y eso lo podemos ver en todo esto. Ahora dice aquí que resentido o indignado de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mire, si vemos, hacía poco tiempo, ¿verdad?, que el concilio había entregado ¿a quién? Al mismo Jesús. Ese concilio que está reunido ahí con Pedro y Juan, había entregado a Jesús para que fuera crucificado. Y los apóstoles ahora proclamaban con fervor que Dios le había resucitado. Creencia que los saduceos negaban, porque los saduceos no creían en la resurrección. Pero Pablo y Juan, ¿qué estaban hablando? Estos apóstoles estaban hablando de que sí, la resurrección existía. Entonces dice el verso 3, y le echaron mano ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque era en contra de la ley judaica tener un juicio en la noche. Los apóstoles fueron echados a la cárcel hasta la mañana. Como no se podían juzgar en la noche, por eso dice, porque ya era tarde. Entonces lo dijeron hasta el otro día. Dice el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Ahora muchos de los que están oyendo a Juan y a Pedro, ahora comienza a creyeron y ahora el número es como 5,000. Cuando habla de 5,000, sugiere que pudo haber habido una gran cantidad de mujeres y niños que no eran contados en este censo. Usted puede ver a Hechos 5:14. Los 5,000 que habla aquí se refiere a 2,000 más que se convirtieron, y recordemos que en Hechos 2 también habían 3,000. Estos estaban creyendo. Entonces ahora hay 2,000 más. Por esto habla que el número de los varones era como de 5,000. Dice el 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Usted ve? Entonces, ancianos y escribas, estos constituían el concilio, o sea, el Sanedrín que escuchamos, y el cuerpo gobernante del judaísmo, formado de 70 personas, más el sumo sacerdote. Los gobernantes eran de la familia del sumo sacerdote y eran saduceos. Los ancianos eran hombres prominentes en la comunidad religiosa y eran originalmente las cabezas de las tribus y familias. Usted puede ver a Números 7:2. Los escribas, sabemos que eran los escribientes, ¿verdad? Eran maestros de la ley y usualmente eran fariseos. Entonces realmente este concilio
que mata al Señor, que entrega al Señor, ahora quiere, ¿verdad? Mete preso a esta gente y también quieren hacer algo. Pero vamos a seguir mirando. Dice el verso 6. Dice el verso 6. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿De qué le preguntan ellos? ¿Con qué potestad habían hecho qué? ¿Con qué potestad habían hecho que el cojo camine? En Hechos 3. Entonces, aquí vemos ahora que en esta reunión de oficiales eran llamadas el Sanedrín, una especie de Suprema Corte y Senado religioso judío. Y esta, es bueno entender que es la primera de 4 veces que los discípulos de Jesús compadecen ante el Sanedrín. Relato que es la primera de 4 veces. La primera, ¿verdad? Esta fue la primera. La segunda, en Hechos 5:27. La tercera, en Hechos 6:12. La cuarta, en Hechos 22:30. Pero no solo ellos, sino que Jesús también lo llevaron. Juan 18:13. Mateo 26:56 al 68. Y dice el verso 8. Dice el verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, se está hablando del cojo, de qué manera ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Él le está diciendo, este hombre ha sido sanado, por Cristo, quien ustedes han matado. Entonces realmente, lleno del Espíritu Santo, mire, volvemos. Hacía poco tiempo que Pedro había negado que conocía a Jesús. Este Pedro que está hablando ahora, hacía poco tiempo que había negado a Jesús. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, confronta a la autoridad más alta de la nación, confronta al Sanedrín. Cuando Cristo está en tu vida. ¿Por qué lleno del Espíritu Santo? Porque recordemos que en Hechos 2:38 ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora ya no es el Pedro que negó a Jesús allá. No, ahora es el Pedro que se empodera y defiende la causa de Cristo. Dice el verso 10, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Dice, este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres que podamos ser salvos. ¡Qué bien! Ahora, ¿cómo vemos como Pedro aquí, verdad? Dice todo esto. Dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Efectivamente, no hay otro nombre bajo el cielo que nosotros, aquí en la tierra, que nosotros podamos ser salvos, si no sea por el nombre de Jesucristo. Y qué bueno que podemos ver esto. Entonces, los líderes habían rechazado al único Salvador. Ellos habían rechazado a Cristo. Usted puede verlo en el verso 11. Y ahora trataban de impedir la proclamación de qué? Del mensaje de redención que todo puede obtenerse en Cristo. Eso es lo que Pedro y Juan predicando. Entonces ellos están tratando de detener eso. Juan 4:6, 1 Timoteo 2:5, Efesios 2:20. Realmente vemos aquí cómo el valor que tienen Pedro y Pablo, y hablan con denuedo, sin miedo del Evangelio de Cristo, tal y como usted y yo también tenemos que hacerlo. No importa. Habrán quienes no quieran entender, habrán quienes podrán decir que usted está equivocado, pero siempre y cuando lo hagamos con la palabra, ¿verdad? Vamos a seguir predicando el Evangelio de Cristo. En el próximo
estudio vamos a continuar de esta, ¿verdad? Este relato aquí, de este estudio, donde vamos a seguir viendo que Pedro y Juan van a seguir haciendo milagros y van a seguir defendiéndose. Vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a dejarlo en el verso 12, donde dice claramente que este Jesús 11 es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ese que ellos mataron. Y en ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en que podamos ser salvos. Los judíos, muchos de ellos, mataron al maestro, ¿verdad? No creyeron en el maestro. Pero nosotros también lo matamos cuando no creemos en su palabra, cuando queremos quitarle o ponerle a la Biblia diferente a lo que Cristo ha dejado en su palabra. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Recuerde que este estudio continuará, ¿verdad? Lo dejamos en Hechos 4:12. Ahora vamos a entrar del 13 en adelante. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.